Compañeros, el día de hoy estaremos hablando acerca de derecho internacional humanitario. Lo primero que debemos entender es que el derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional que prevé por limitar los efectos de un conflicto armado en un contexto específico. Ejemplo, el conflicto armado en Colombia. Lo que vamos a hacer hoy con Lina, John y Dolly es aclarar algunos conceptos usados en los medios comunicativos para describir procesos o acciones que pasan dentro del conflicto y que tienen una definición dentro de un marco establecido por el derecho internacional humanitario. El primer concepto que vamos a aclarar es el de ataque indiscriminado. Este concepto hace referencia a los ataques bélicos ejecutados por fuerzas no militares o fuerzas que no pertenecen al Estado hacia un objetivo no militar. Ejemplo, los ataques bomba con cilindro a las estaciones de policía, hospitales o en su efecto a lugares públicos donde pueden afectar a población civil. Del mismo modo tenemos el concepto de desaparición forzada, el cual es muy común escucharlo en los noticieros y hace referencia a la privación de la libertad de algunos sujetos o individuos por parte de actores involucrados al conflicto armado, en este caso el Estado o las guerrillas. Un claro ejemplo puede ser el ejemplo del Palacio de Justicia por la desaparición forzada de los magistrados. Otro caso puede ser el de los diputados del Valle, y así un sinfín de ejemplos que podríamos dar del conflicto armado en Colombia. Del mismo modo, vamos a entender el concepto de grupo armado, que es un grupo de personas organizadas con una estructura de poder bélico y adquisitivo que permite hacer frente a las fuerzas del Estado. Normalmente están amparados por el derecho internacional humanitario porque hacen parte de un conflicto bélico. En este caso podemos citar al ELN, al EPL, las FARC y claramente las Autodefensas Unidas de Colombia. Y a continuación mis compañeros darán algunas definiciones más acerca del derecho internacional humanitario. El desplazamiento forzado en Colombia es una de las problemáticas que más preocupa al país, pues tiene altos índices y altas cifras que llevan a analizar que durante años hemos tenido esta problemática muy latente en nuestro país. Según el Centro de Memoria Histórica, hacia el 2018 hay más de 6 millones de personas que han sido desplazadas de sus tierras. 37% de este porcentaje de personas corresponde a menores de 18 años. El 87% corresponde a personas que viven en la ruralidad y el 3% restante corresponde a personas mayores de 60 años, lo que quiere decir que tenemos un alto porcentaje de personas que han sido desplazadas de la zona rural de nuestro país. Las personas que más han sido desplazadas vienen de lugares como Nariño, Cauca, Chocó, norte de Santander y Antioquia. Eso sin dejar a un lado que Antioquia es el lugar donde más desplazamiento hay en nuestro país. Todas las personas que han sido desplazadas fuertemente de sus tierras de la ruralidad llegan a ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla o Cartagena, lo que quiere decir que estas personas salen para buscar un mejor futuro, para buscar zonas tranquilas donde no vivan con la zozobra o el miedo de qué va a pasar mañana. Es importante enfatizar que existen muchas causas o varias causas por las que se da el desplazamiento forzado en nuestro país. Una de esas es el conflicto armado. El conflicto armado es una de las causas más fuertes por las que se desarrolla el desplazamiento forzado en nuestro país. Otra es el narcotráfico, el cultivo de estas sustancias en tierras fértiles. Esta también es una causa por la que se da el desplazamiento en nuestro país. Y la última y no menos importante es el reclutamiento de menores, porque día a día, aunque los medios de comunicación no lo transmitan, no lo emitan en sus noticias, los menores están siendo reclutados en zonas como Nariño, Cauca, Chocó, norte de Santander, Antioquia, para las filas de las FARC, del ELN, de grupos al margen de la ley. Por eso es importante pensarnos un poco la realidad del otro. Pensar qué está pasando en nuestro país y no hablar desde la comodidad de nuestra casa. Porque según la Defensoría del Pueblo, el 40% de las personas que son desplazadas vienen de todos estos lugares anteriormente nombrados, lo cual es altamente preocupante, porque son personas que buscan salir del problema que les tocó vivir, porque no decidieron vivir esta realidad. Simplemente la violencia, el conflicto y el marco del
del conflicto armado los tocó directamente y tienen que salir de sus tierras, de sus casas, de sus ganados, muchas veces de sus familias, por buscar un mejor futuro. Otro de los conceptos que abordaremos es el genocidio. Este consiste en cometer actos orientados a destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los actos que pueden constituir un genocidio son matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental, someter a las víctimas a unas condiciones que pueden destruirles físicamente, por ejemplo, obligándolos a abandonar sus casas o negándole el alimento. Colombia presenta un cuadro complejo de genocidas contra grupos políticos, comunidades indígenas y movimientos sociales. El reconocimiento del genocidio es probablemente el aspecto más difícil de esclarecimiento de la verdad sobre crímenes masivos cometidos en cualquier sociedad. Representa la aceptación de un nivel de violencia extrema, pues muestra la voluntad de acabar por la fuerza con categorías de seres humanos dentro de una nación o incluso con pueblos y naciones enteras. Un ejemplo para este concepto es el de Cristina Bautista, gobernadora de la reserva de Tacuello en el municipio de Toribío, que fue asesinada junto a 4 miembros de la Guardia Indígena. Bueno, ya para finalizar, un poco a manera de justificación y de conclusiones, mis compañeros y yo decidimos elegir estos 3 conceptos porque en el marco de nuestro día a día en este país, muchas veces escuchamos estos 3 conceptos: conflicto armado, genocidio, desplazamiento forzado. Y es porque infortunadamente nuestro país tiene una historia muy ligada a estos conceptos. Entonces, más allá del hecho de que teníamos que averiguar o profundizar en estos conceptos, quisimos llevarlo a una parte más cotidiana. Y pues bueno, lastimosamente Colombia, como tiene relación con estos conceptos, pues nos pareció la oportunidad perfecta para explicarlos de una manera mejor y darlos a conocer, ya que pues muchas veces tendemos a escucharlos pero no a comprender 100% a qué es lo que se están refiriendo. Básicamente fue por eso que escogimos estos 3 temas, estos 3 conceptos, y quisimos transpolarlos totalmente al hecho de que Colombia infortunadamente tiene en su historia muchos casos de conflicto armado, de genocidios, y el desplazamiento forzado, que a diario es el pan de cada día realmente para este país, lastimosamente. Espero les haya gustado el video, espero hayan comprendido un poco mejor los conceptos y muchas gracias por su atención. Hasta luego.